Auspicia Informativo Farco. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. corresponsales en todo el país. Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. A esta hora, las radios populares del país, nos enlazamos y compartimos con ustedes las noticias desde nuestra propia mirada. Esta es la primera edición de hoy jueves 16 de mayo de 2019. La inflación de abril fue del 3,4% y suma el 55,8% en los últimos 12 meses. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que también dio cuenta de que en lo que va del año ya supera el 15%. La medición arrojó una leve baja con relación a marzo, aunque ese mes había tenido un pico del 4,6%. El gobierno tomó el índice informado ayer como una muestra de que la inflación está bajando. Escuchemos lo que dice el economista Andrés Aciaín. La inflación en abril fue del 3,4%, de acuerdo al INDEC, una inflación muy alta, que anualizada ronda el 50%, un valor que a nosotros desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz nos parece razonable, porque nosotros seguimos más de 20.000 precios online de hipermercados y nos da una inflación entre 3,2 y 3,7 para abril, por lo que entendemos que el número del INDEC es realista. Y el gobierno festeja esto como una baja de la inflación frente a lo que fue el nivel pico superior al 4% del mes anterior, pero realmente hay muy poco para festejar. El pico del mes anterior tenía que ver con el tarifazo y sobre todo el aumento de los servicios educativos, las cuotas de las escuelas privadas, un hecho estacional que se moderó este mes y explica un poquito la diferencia, pero seguimos en niveles de inflación muy altos en una dinámica que ya lleva, podemos decir, desde finales del año pasado hasta ahora, una aceleración de la inflación que mantiene los niveles inflacionarios por arriba del 50% interanuales. Andrés Aciaín, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Y en 2015, cuando finalizaba el gobierno kirchnerista, la inflación difundida por los entonces legisladores nacionales de Cambiemos, como por ejemplo la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, era del 1,5% mensual y del 25% interanual. Hoy, 3 años y medio después, es más del doble. La justicia federal ordenó la detención del prefecto que asesinó al joven mapuche Rafael Nahuel. Además, criticó al gobierno por defender a esa fuerza y no respetar a la justicia. Lo hizo la Cámara Federal de General Roca en un fallo en el que procesó con prisión preventiva al prefecto Francisco Javier Pintos y a otros 2 integrantes de esa fuerza que participaron del ataque a tiros contra mapuches en noviembre de 2017. Los jueces Mariano Lozano, Richard Gallego y Ricardo Barreiro dicen en su fallo que el Ministerio de Seguridad no respetó la investigación judicial, que hizo una defensa irrestricta de los uniformados y que mediáticamente dijo que eran inocentes apenas ocurridos los hechos y sin dejar que la justicia actuara. La Cámara también dio vuelta el rumbo de la causa, ya que el policía solo estaba hasta ahora siendo acusado de asesinato en exceso
del uso de la legítima defensa y ahora va a ser enjuiciado por homicidio agravado. Recordemos que el ataque a tiros se produjo cuando la comunidad mapuche Lafkenwinkulmapu realizaba una acción de reafirmación territorial en Villa Mascardi, cerca de Bariloche. El joven Rafael Nahuel fue asesinado por un disparo en la espalda. Y ahora vamos a Entre Ríos, porque allí la Corte Provincial ratificó los límites a las fumigaciones con agrotóxicos en cercanías de escuelas rurales. El tribunal dio la razón al Foro Ecologista de Paraná y al gremio docente ACMER, que habían recurrido a la justicia, y rechazó la apelación del gobierno provincial. Nos informa nuestro compañero Pablo Russo desde la radio comunitaria Barriletes. Nuevo fallo en la causa Foro Ecologista y ACMER contra el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Luego de varias idas y vueltas judiciales entre apelaciones y confirmaciones de parte del gobierno provincial y del Foro Ecologista y el gremio docente, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos confirmó la inconstitucionalidad parcial del decreto 4407. El decreto del gobernador Gustavo Bordet pretendió disminuir la distancia establecida para las fumigaciones en las cercanías de establecimientos educativos rurales. La decisión de la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales fue con voto dividido de 2-1. Por lo tanto, se mantienen vigentes las distancias de 3.000 metros en las fumigaciones aéreas y 1.000 metros en las terrestres. Desde Radio Barriletes hablamos con Héctor Fischbach, abogado de la Asociación del Magisterio de Entre Ríos, quien consideró que con esto la discusión queda resuelta. Lo que hemos conseguido con este fallo que saca el Superior Tribunal de Justicia en segunda instancia, ya que por primera instancia lo ganamos, en segunda instancia también lo ganamos, con lo cual queda concluido este debate y tendrán los productores que atender a esta razón que tiene la justicia de proteger a los niños, a la salud de los docentes, de los niños, que es una cuestión central en materia ambiental. Eso es por el momento, más allá de las disquisiciones técnicas, esto ha quedado desde nuestro punto de vista absolutamente terminado y concluido en la provincia de Entre Ríos. Es una gran noticia para los niños, para los docentes, más allá de que hay muchos que se encuentran con un estado de salud afectado por estos venenos que se tiran desde el aire. Celebrando que los gurises y docentes podrán respirar un aire un poco más limpio, informó para Farco Radio Comunitaria Barriletes. Encontrarnos en Facebook. facebook.com/Farco Argentina. Organizaciones y personas con discapacidad protestarán hoy frente a la residencia presidencial de Olivos. Lo harán para reclamar por la deuda que el gobierno mantiene con los prestadores de servicios de educación, rehabilitación, centros de día, inclusión educativa, centros educativos terapéuticos, servicios de transporte, entre otros. El reclamo se repite desde que gobierna Cambiemos, pero sigue sin respuesta y en muchos casos no se paga desde 2017. La protesta va a ser hoy a las 10:30 de la mañana. Daniel Lipani, del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, explicó a Informativo Farco por qué hacen esta protesta frente a la Quinta de Olivos. Esta es aproximadamente la séptima protesta que nosotros hacemos, hemos hecho frente al Congreso, hemos hecho frente a Plaza de Mayo, y queríamos dirigir directamente el pedido al presidente. Nos parecía que la Quinta parecía como más representativo, porque la realidad es que pese a todos los reclamos y todas las reacciones no hemos conseguido respuesta, y el atraso de esto hace que aún logrando que los pagos atrasados se pusieran al día, la continuidad de los servicios ya no se hace viable. Ese es el principal reclamo. También tenemos las dificultades de tener en muchas partes del país a las personas sin poder concurrir por el tema específico del programa de salud, del traspaso del pago de transporte a las provincias. Y también el tema de la situación todavía de riesgo en la revisión de las pensiones. Daniel Lipani, del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, también vinculó la situación particular de este sector con las políticas que aplica el gobierno nacional y que dejaron a muchas familias sin obra social. Lo que pasa es que cuando estás en un país con 33
pico por ciento de pobreza, con desocupación por niveles altísimos, entonces sí, la parte que tiene que poner el Estado se hace cada vez más grande. Pero esto no es una ecuación, digamos, porque el Estado argentino tiene la responsabilidad de pagar toda la discapacidad, ¿sí? Esto es porque las políticas que se han aplicado hacen que cada vez haya menos gente en situación de pobreza, que no tenga cobertura de obra social sindical, etcétera. Ese es un poco el problema. Entonces sí, las cifras son importantes. Ahora, esto en algún momento, en algún gobierno, comprometió el funcionamiento del presupuesto. No, nunca. Discapacidad no compromete el equilibrio fiscal. Reiteramos entonces, hoy a las 10:30 de la mañana, protesta frente a la quinta presidencial de Olivos de organizaciones que luchan por los derechos de las personas con discapacidad, por las propias personas con discapacidad y también por las instituciones que prestan servicios y que están con los pagos atrasados en algunos casos desde 2017 por parte del Gobierno Nacional. La CTA Autónoma se suma al paro lanzado por la CGT para el miércoles 29 de mayo. Así lo anticipó el secretario adjunto de esa central, Hugo Godoy, durante la marcha realizada ayer en medio del paro que cumplió la Asociación Trabajadores del Estado, el sindicato que Godoy conduce a nivel nacional. Nos reunimos la CTA Autónoma y hemos resuelto convocar a paro para el día 29 para confluir con la CGT, pero además vamos a realizar contacto con las organizaciones hermanas con las que realizamos el paro extraordinario del 29 de abril para poder materializar un paro activo. Este fue el compromiso que asumió nuestro secretario general Ricardo Pedro y lo vamos a cumplir. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Santa Rosa, provincia de La Pampa, se escucha el informativo Farco en Radio Kermés Comunitaria 106.1. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este jueves 16 de mayo de 2019. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Auspició Informativo Farco. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.